Sí, sí, no hay problema. Bueno, voy a grabar porque justo te voy a responder y puede ser la respuesta para otros chicos. Para los que recientemente han entrado, no se preocupen porque la mecánica del chino es siempre la misma. Es decir, si ustedes aprenden lo que es la introducción, que es esto de saber que es un símbolo, que ese símbolo tiene una decodificación, o sea, una pronunciación que se tiene que decir de alguna manera, que tiene tonos y que tiene un significado, si ustedes aprenden eso, ya es suficiente. Lo demás se va, digamos, lección por lección, solamente vamos agregando nuevos caracteres. La mecánica del chino siempre es la misma, no es como otros idiomas que tienen que aprender alguna declinación o que tienen que aprender alguna conjugación o algo, qué sé yo, alguna temporalidad, algo. No, 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 no tiene nada nuevo más que ver un carácter y tratar de recordar qué es. Entonces, es sobre el camino que se va puliendo todo, igual que lo de los tonos. Es todo sobre el camino. Entonces, por ejemplo, la lección que vamos a ver hoy es la misma que la uno. O sea, si bien incorpora nuevos caracteres, pero no hay más que eso. Entonces, no se preocupen que el chino no es difícil. Es un idioma muy fácil porque, como les decía, no tiene conjugaciones. Pero la única parte por ahí compleja o difícil es esto de ver el carácter y tratar de recordar. Pero para esa hay reglas mnemotécnicas y hay recursos por ahí como de qué valerse. Ahí el profe Emma, ¿cómo estás, Emma? Buen día. Ha estado haciendo, ayer estuve viendo unas cosas tan bonitas en en Worksheet y en, En Live Worksheet, ajá. ajá, y después otro recurso más usado, que es para jugar. No me Ajá, el acuerdo otro ahora. que hay es Memrise, donde pueden memorizar todos los caracteres que hemos visto en cada una de las lecciones, están por separado. Exactamente. Él se toma el trabajo de ir haciendo un memrise por cada lección, o sea, un jueguito para que ustedes estén intentando. El memrise, no me acuerdo si te corrige. No, te va dando como flashcards para memorizarla, después cada uno tiene que elegir. Cuando está Sí, mal, sí te la da de vuelta porque entiende como que te falta que la aprendas, entonces te la vuelve a dar como más seguido. ajá, te refuerza en Y después eso. da una puntuación semanal en una cuadrilla que aparece, depende de los usuarios que usen Ajá. esa Eh, Memrise. claro, entonces no hay, en esto no hay secretos, más que el estudiar, el escribir. A los varones siempre les cuesta por ahí un poquito más escribir. Entonces, es la tarea de Daniel San. Siempre les digo, ¿se acuerdan cuando Miyagi le decía encerar, pulir? Bueno, el chino es esto de paciencia, decir, bueno, no tengo tiempo, estoy a full, tengo trabajo, tengo que estudiar, tengo que rendir. Los chicos, hay un montón de chicos que tienen mesas ahora. No sé cómo, pero se tienen que hacer al menos media hora al día. Déjense los apuntes arriba de la mesa. Si ustedes vieron mi mesa, yo tengo, por ahí tengo el plato, la computadora y los apuntes, porque yo estoy comiendo y estoy repasando. No es que no se crean que porque yo lo enseño, ya está, no. Es todo el tiempo ir reforzando. Bueno, vamos a empezar con la lección de hoy. Emma, corregime si he elegido mal. Tilioka. ¿Mm? Está bien, no, es la 7. A las 7. Bien. Y ¿cómo se llama esta lección? Shuexiao Chenta. ¿Mm? Acá tenemos un carácter tradicional. Apenas lo miro, me doy cuenta que es tradicional porque después tiene muchos tracitos. Nosotros nos vamos a basar en el chino simplificado. Eso es algo que está en la introducción también. Aprender a diferenciar entre chino tradicional y chino simplificado. Cuando ven diferencia entre pinyin y bopomofo, el bopomofo es esto que está acá al lado, que es la decodificación de ese carácter en más símbolos, digamos. Nosotros nos vamos a basar en el pinyin. Esto es lo que nos va a interesar a nosotros, que es la romanización o europeización de esos caracteres. Entonces, como les decía, el chino, al no tener conjugaciones verbales, yo directamente voy a decir el pronombre personal, el verbo y la acción. ¿Sí? Sujeto, verbo y objeto. Ese es el formato de la oración simple. Y otra cosa que tienen ahora, muchas herramientas. Por ejemplo,
Ni hablar de que tienen el teclado chino es buenísimo, eso porque ustedes pueden practicar ahí en el mismo grupo, por ahí lárguense un Zhao Hao, Qingwen, Lao Shi, o sea, empiecen a intentar escribir con el teclado chino. Yo les mandé, creo que a un grupo, no me acuerdo si es a este, cómo se activa el teclado chino en el teléfono. Todos los teléfonos de ahora traen el teclado, pero tienen que ir a la parte no de idiomas, porque si ustedes van a configuración idioma, van a cambiar todo el idioma del teléfono. Tienen que ir a configuración teclado y ahí agregar un teclado más al que ya tienen al español. Entonces se les genera un mundito abajo donde ustedes cada vez que lo aprietan pueden escribir en pinyin, no van a tener un carácter por cada tecla, van a tener el pinyin. Entonces van a escribir esto, XUE, por ejemplo, Shue, y les va a aparecer todo lo que es Shue. Shue, aprender. Shue, nieve. Ustedes dentro de esa plantilla, digamos, que les pasa de caracteres posibles que suenan como Shue, van a elegir el que ustedes quieren. En este caso es el 1 para mí. ¿Mm? Entonces, Shue es la simplificación de este que está acá arriba. Los demás mantienen su de Xiao. ¿No? Fíjense como yo escribo Xiao y me aparece la opción de pequeño. Reír. Bien. Shui Xiao Chen permanece igual, significa verdaderamente o realmente. Ahí justo, por lo menos en mí no se ven las opciones arriba, pero arriba tiene que Ah, poner las diferentes opciones. ¿no se ven las opciones de mi teclado? No, se ve Ah, cuando se escriben las letras, después cambia, ¿no? yo pensé que se veía. Ujú. Bueno, entonces, Shui Xiao Chen, pero igual yo les he dado una explicación de cómo se utiliza el Train Chinese y dentro de esa explicación se ve cuando yo uso el teclado en el Train. Sí, sí, sí. Pero ahora no sé por qué. Bien, el diccionario que vamos a usar va a ser el Train Chinese, o sea que a cualquier palabra que no conozcan, ustedes pueden ir al Train y tienen un renglón. Se descargan el Train Chinese que tiene la mitad de banderita española, la mitad de banderita china. No la que tiene 3 puntitos, sino solamente la que es banderita. Tienen un renglón y en ese renglón pueden agregar la palabra en español, que es la que quieren conocer, pueden agregar la palabra en chino, si es que la saben, o sea, el pinyin, o pueden agregar, si tienen ya el teclado instalado, la palabra en chino. Shui xiao, como les decía, significa escuela, chen, verdaderamente, y ta, grande. Vamos a empezar el textito y necesito 2 voluntarios que quieran hacer el diálogo, que de paso de voluntarios yo estoy viendo cómo pronuncian, entonces tienen la oportunidad de probar cómo van. ¿Mm? Ahí Federico, estoy viendo a Federico. ¿Quién más? No sé quiénes están porque se me han escondido. Son chicos tímidos que no muestran la cara. A ver, muestren las caritas, porque aunque ustedes no crean, es necesario verse, porque uno a través de las caras puede ver qué entienden, qué les parece. ¿Mm? Si están durmiendo. Mm, Yo lo intentaría, profe, pero estoy con los datos. Se me complica. Estás con los Hoy se me datos. complica. Bueno, ¿quién más? Vamos, chicos, no sean tímidos. El que no tiene datos, que pruebe. Me hacen acordar a la época de pandemia, cuando yo veía que mis hijas se levantaban, se ponían en la clase y se acostaban a dormir. Se acostaban a dormir y yo tenía que escuchar la clase de la profesora. Bueno, no van a reaccionar, así que Emma, te daré el lugar a ti para que Bueno, pruebes con Federico el diálogo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Empiezo yo. ¿Sí? 切腹说笑，犹如烧水声。Ujú.
有2500多个学生。 Ujú. 这所学校真不小， Ujú. 是啊，这是所大学校。学校里有没哎，perdón， Ujú. 学校里有没有外国学生？外国学生很多。 Ujú. Bien, entonces acá están hablando de las cantidades de estudiantes. ¿Y por qué la leemos nosotros? Si nosotros ya tenemos acá el significado. ¿Para qué hacemos la clase? Justamente es para que ustedes aprendan a traducir reconociendo el carácter, carácter por carácter, porque acá hay una interpretación, como en toda traducción, se genera una interpretación que viene encima de un chino. Entonces el chino cree que nosotros lo decimos así. Entonces tenemos que ir viendo si eso está bien hecho o no, si se ha equivocado, porque aunque ustedes no lo crean, en los libros aparecen errores. Es por eso que existen las distintas ediciones, ¿sí? Edición 1, edición 2, porque quien la hizo lo vuelve a revisar y vuelve a hacer otra edición, mejorada. En el caso de este libro, es un libro taiwanés que no tiene nuevas ediciones. Entonces es el mismo desde hace años y a medida que yo lo voy haciendo con ustedes, ¿no? Cada clase que yo voy viendo, le voy descubriendo un error. Por ejemplo, ayer, una alumna que descubrió un error con un na, que el na es una palabra interrogativa, pero también es una palabra que indica allá, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el na de allá, ¿sí? Voy a usar ese, mientras que el na interrogativo, na, tiene como una cajita adelante, ¿sí? Entonces había una lección donde aparece una, dice la alumna esta, la estudiante, ¿por qué pasa esto? No, es un error del libro, suele pasar. En este caso, tenemos ch, para el que lo pronuncia, claro, para el que lo pronuncia traten de no hacerlo con v, porque si después viene un suo, como acá, y dicen suo, se les va a trabar la lengua. Entonces esto suena más che, como Che Guevara, che suo, si ustedes dicen che suo le va a salir más rápido. Y luego viene shui xiao, para colmo, ¿sí? O sea, se les va a trabar. Entonces, tienen que buscar la manera de que la lengua funcione, ¿sí? Che, suo, xue, xiao, you. Ahí tenemos un verbo, tener. Y acá, tuo significa mucho, xiao significa poco. Si yo los digo juntos, estoy formando una nueva palabra. Otra característica de los símbolos chinos. Solos, un símbolo solo puede significar una o muchas cosas, pero además, si yo combino dos símbolos, puedo formar una palabra nueva. Entonces, tuo, yao forma la palabra cuánto. Y es por eso que está interrogando, por causa de esta palabra. Porque nosotros hasta ahora hemos visto que la oración interrogativa es una oración afirmativa con un ma al final. Por ejemplo, si yo digo, 我是学生, si yo digo 我是学生, yo estoy afirmando algo, estoy diciendo yo, 我是 soy 学生, estudiante. Ahora, si yo cambio el pronombre personal y pongo ni, que significa tú, 你是学生吗? La oración interrogativa se forma así. Fíjense que el ma ya de por sí es una partícula interrogativa. No hace falta poner el último signito este que usamos nosotros, pero ellos lo ponen igual. Y ahora, si quiero formar la oración negativa, simplemente le antepongo pu al verbo. ¿Sí? 我不是学生, yo no soy estudiante. En chino
el no se dice pu, estoy haciendo un repasito para los que no han estado, y el sí se dice shi en chino, pero también es el verbo ser. Entonces, Profe, perdón, sí, quería preguntar cuál es la diferencia en la pronunciación cuando vemos en el pinyin ZH o CH. en el pinyin, no, siempre va a ser así. Che, en realidad se escribe por regla, digamos, porque justamente el pinyin se llama pinyin porque lo hizo un chino que se llamaba Pin. Entonces este chino creyó que para nosotros sonaba así. Entonces le puso letras que más o menos suenan, pero a veces tienen errores. ¿Mm? En este caso no se ve, por ejemplo, el 5, ¿sí? Para Ujú, nosotros suena gu, gu, pero en chino es u. O sea, esta desaparece. ¿Mm? ujú, ¿Qué más? Bueno, ya van a seguir apareciendo a medida que vayamos viendo, pero el ejemplo que doy siempre yo es el de agua. Por ejemplo, el símbolo de agua es shui, que se escribe shui en realidad, ujú. pero se dice shui. ¿Qué es lo que nos puede dar? No te puede dar la diferencia el hecho de cómo suena tanto, sino el tono. Eso es lo que ellos es como que resaltan todo el tiempo. Esto que vos ves acá son tonos. Sí. Y eso es lo que nos va a dar una palabra diferente. Como por ejemplo, en argentino sería revólver y revolver. ¿Mm? Revólver, una va sobre la O, la otra revolver sobre la E, cae. En este caso, siempre va a caer sobre una vocal intermedia y puede ser de cualquiera de estas 4 maneras. Algunos dicen que tiene 5 el chino, 5 tonos. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos es una palabra distinta. No es lo mismo que yo diga ma, a que diga ma, a que diga ma, a que diga ma. Ahí yo dije 4 palabras distintas. ¿Mm? O por ejemplo, tan, 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 tan. Ahí dije 4 palabras distintas. Dije sopa, huevo, azúcar, o sea, va cambiando las palabras. Acá en este caso, por ejemplo, es la ma de mamá, ma es el nombre de una hierba, ma es caballo y ma es regañar a alguien. ¿Mm? Es usado para regañar a alguien. Entonces, eso más que nada es lo que marca la diferencia en las palabras. Lo demás es, digamos, acomodar nuestra lengua para decirlo, más que nada. Entonces, 这所学校有多少学生? En cuanto a la palabra interrogativa, recuerden que en cada lección hemos ido aprendiendo una palabra interrogativa. Hasta ahora hemos visto 什么,怎么, 几, 哪里, y ahora 多少. Vayan haciéndose una grillita. Creo que la profe Inés, otra de las profes, había hecho una listita de las palabras interrogativas que hemos ido viendo. Entonces, esta escuela tiene ¿cuántos estudiantes? Dice, 有2500个学生. Fíjense que acá ya aparece un número. Los números también los vimos. 2000, recuerden que a partir del 1000 ya se usa el liang, ya no se dice 2000, ¿sí? Para hacer los números, simplemente con saber del 0 al 10 pueden formar hasta el 99. Después incorporan la partícula pi, que es la que es 100, ¿sí? Un 100. En este caso tenemos un pi, que sería 500. Justamente este libro se llama Upai Shuo Hanse Hangyu, algo así. A ver. Upai Zi Shuo Hangyu, ¿sí? 500 palabras, zi, de ahí que zi o hanzi, muchos le dicen los hansis chinos, los hansis es hanzi. Han por la dinastía Han, zi significa palabra. Entonces, 500 palabras, shuo, el verbo hablar, y hangyu,
que significa lengua china, que está en tradicional, por eso tiene tantos palitos. Entonces, tenemos numeración. Profe, ahí en la plataforma les quería decir también que están resaltadas las palabras interrogativas que hemos ido viendo. Genial. Ujú. Y por ejemplo, en la anterior vimos chi, que también significa cuánto. ¿Cuánto? Ujú. Quizás los chicos a veces no saben la diferencia, pero creo que chi se usa más con números más chicos y tuo xiao con números más grandes. Sí, y chi más que nada significa cuál. Por ejemplo, si yo te digo, 现在几点了? ¿Qué hora es? ¿Cuál es esta hora? ¿Sí? Más que nada significa cuál. ¿Mm? Es más usado, pero sí, puede ser. Bien, ¿algo más, Emma? No, nada más. Con respecto a los números, yo les había dado una planillita con todo una tabla que hice con todos los números, cómo van. ¿Eso lo subiste vos también? Sí, 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 eso está en la sincrónica de la clase de la semana pasada. Bien, bien. Entonces, acá tenemos Liangqian 2000, Upay 500. Pero tenemos un tubo acá. ¿Mm? Fíjense que el tubo va a ocupar la posición entre el clasificador y el número. Atentos, porque hasta ahora habíamos visto que los chinos usan un clasificador cada vez que están enumerando algo. ¿Mm? Pero acá, cuando yo pongo más, ese más va a quedar intermedio. ¿Mm? Entonces me dice, hay 2.500 más de 2.500 estudiantes. Para los que no saben qué son los clasificadores, hay un clasificador específico cuando yo estoy cuantificando para cada objeto. En este caso, son estudiantes, por eso usa el general, que. ¿Mm? Pero tenemos otros clasificadores, por ejemplo, para animales. Si yo quiero decir, yo tengo 3 perros, voy a decir, yo tener, san, san,狗. ¿Mm? Kou. En chino, perro se dice kou, gato se dice mao. ¿Mm? Suena muy parecido a miau, ¿sí? Les digo eso para que vayan asociando y teniendo palabras nuevas en el vocabulario. Entonces, yo puedo decir, 我有3只狗, o si me olvidé que el específico para animales es ese, puedo usar el que como un salvavidas, ¿sí? El que es el general, es el que nos puede salvar en caso de no saber cuál clasificador lleva la palabra. En lecciones anteriores vimos lo del libro, por ejemplo, todos los artículos de librería, lo que es pincel, lápiz, todos esos llevan pen, ¿sí? O zhi, ¿sí? Por ejemplo, san zhi, mao pi, pincel, 3 pinceles. Entonces, eso, nada más. Para los que no saben qué es un clasificador, cuando yo digo clasificador o palabra de medida, es eso. Si no, en el Train Chinese, cuando buscan la palabra, ingresan a la palabra, cuando van bajando un poquito, les dice palabras de medida. Porque a veces un objeto se puede clasificar con varias palabras, no tiene una sola. Luego dice, 这是我学校真不小, es una forma de decir que 不小 es no chico, entonces es grande. En chino, la palabra grande se escribe así. Ta. Imagínense que es un hombre, ¿sí? Con los brazos abiertos. ¿Por qué? En este caso tenemos el ren, perdón, ahí dibujé tien, con los brazos grandes, ¿sí? ¿Sí? Siempre imagínense un hombre con los brazos abiertos para darse cuenta que este es el ta, ¿sí? Y este que dice acá es tien día. Nada que ver, pero bueno, me salió así de entrada. Tien día. Hablando de números, podemos poner la fecha de hoy, como para que ya les vaya quedando. Siempre se empieza por el año, ¿sí? Arlene, Arsan. El lin, el 0,
se puede hacer de esa manera, este es el tradicional, o se puede hacer la otra, que es más fácil, que es una circunferencia. Entonces tenemos ar, ling, ar, san, nien, se pone número por número, del mes 6, yue. Los meses del año son muy fáciles, porque simplemente se le ponen un número y yue, que significa luna o mes. Entonces, si yo digo i yue, enero, ar yue, febrero, san yue, marzo, si yue, abril, y así sucesivamente hasta llegar a shi ar yue, que es el mes de diciembre. Y fecha, tenemos ar, shi, san. Y día, ¿cómo ponemos que es el día? Podemos poner tien, esto que puse yo recién, podemos poner ri, o podemos poner hao. Se dice de 3 maneras. Entonces, ahí tenemos año, nian, mes, yue, hao, día. Volviendo a la lección, dice, Cheshuo Shuexiao Chen Puxiao, entonces no es chica, es grande. Ellos suelen usar estas formas para decir, por ejemplo, que algo no es bueno, van a decir, o sea, que si no es bueno, es malo. Y si es malo, van a decir, perdón, no bueno sería malo. Y bueno sería no malo, ¿sí? Lo invierten. Grande, por ejemplo, para decir grande es no chico, y para decir chico es no grande, y así sucesivamente, con todo. Luego acá tenemos una forma que dice shia, ¿sí? Shia significa sí, pero es un sí animado. Si yo digo shia, estoy diciendo sí, vamos, por supuesto, me encantó la idea. Luego tenemos otras formas de decir sí. Nosotros habíamos visto recién que principalmente era shi, en este caso tenemos shia, shipa, shita. Este es con la partícula exclamativa, por lo tanto está entusiasmado. Este, que está acá, ya no está tan entusiasmado. Es, bueno, si no queda otra, hagamos esto. Y shita es un sí, digamos como cortante, y ligado a responder lo justo y necesario, nada más. También está Shima. Shima. A ver. Shima. Claro, Shima es más para decir sí, está interrogando, ¿sí? Shima. Bien. Volviendo acá, dice, suo ta xue xiao. Acá sí me aparece que la escuela es grande. Dice, esta ser, clasificador. Y acá tenemos ta xue xiao, que sería una escuela grande. Fíjense que el adjetivo ya queda para este lado. ¿Y por qué tenemos acá un clasificador si no hay un número? ¿Qué puede ser? ¿Por qué hay un clasificador si no hay un número? Yo dije que acá iba ligado el número, el clasificador. ¿No sería como un determinante para escuela grande? O sea, Bueno, una grande. exactamente, muy bien. Acá tenés que imaginarte que está el 1, ¿sí? Entonces, el clasificador tiene ese uso que por ahí puede ser actuar como palabra de medida, puede actuar como demostrativo, o en este caso, como decís vos, como un determinante. Se supone que acá hay una escuela de la que venimos hablando. Entonces, por eso dice esta ser, y el clasificador suponiendo que hay una escuela muy grande.
Luego dice, 学校里. Li significa adentro. Y ahí está tradicional. Lo que yo siempre les aconsejo es, vayan a la parte del repaso y todos los caracteres que están tradicionales, simplifíquenlos. Miren la manera tradicional. Entonces, 学校里有没有, y acá me fui un poco de cuando el compañero leyó, traten de unir el 有没有, que es tiene o no tiene. 外国, de afuera, 外, el exterior. Guo es país, también está tradicional. País se forma con la ciudad cerrada, el rey adentro y la piedra de jade. De ahí que cuando ustedes abren la página principal, cuando entran a la presentación de idioma chino, yo les he puesto justamente el Chunguo, ¿sí? Chunguo, que significa China, o el país del centro, del medio, del centro del mundo. Entonces ahí dice, la escuela adentro tiene o no tiene estudiantes extranjeros, pero fíjense cómo lo ordena, extranjeros estudiantes. Fíjense cómo es la traducción. Acá, el yo, si bien es el verbo tener, también puede significar hay. Hay o no hay. Y por último dice, 外国学生很多. 很 significa muy. De ahí que cuando yo saludo, digo, ni hao, ni hao, ni hao ma, 我很好. Yo muy bien. 我很好. Fíjense que está el gen ahí. Hao significa bien. ¿Qué digo yo? El hao para mí es una mujercita con las piernas cruzadas con una copita en la mano. O sea, traten de imaginar cosas porque es lo que les va a ayudar a la memoria. Entonces dice, los estudiantes extranjeros, Guaycuo, de hecho si uno va a China, allá les van a decir, ustedes son los Guaycuo, son los extranjeros. Guaycuo, Guaycuo. Y, ¿qué más? Nada más. Acá empieza el vocabulario. Van a ver los caracteres que se han usado en el diálogo, uno por uno. Acá les va a decir la formación, digamos, cómo se escribe, porque cada carácter tiene su orden de ser, ¿sí? Y tienen que contarlos cuando los escriben, ¿sí? Acá sería 1, 2, 3. Fíjense que les va dando el paso a paso. Lo voy a hacer acá. 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren hacerlo contando en chino, mejor. ¿Dónde estaba? Acá, ¿ven? Ahí me fui. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy por acá. Liu, Chi, Pa. Entonces tiene que coincidir ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tiene 8 trazos. Eso también está en el Train Chinese. En la parte, cuando buscan el carácter y le dan play, ¿sí? Se les va a escribir solito. Perdón. Luego acá tienen una explicación de distintos clasificadores, ¿sí? Ahí tienen el número. Y Fangzi, una casa, un hogar. Y Fangzi Henhao, dice, perdón, Fangzi, acá está señalando algo cerca. Recuerden que el Che me señala algo cerca, el Na algo enfrente. Bien, siguen, le va a seguir mostrando el uso de caracteres, y acá tenemos la parte de los números. Si hay alguno que le quedó una duda de los números, nos pueden preguntar por el grupo. No tengan vergüenza de preguntar en el grupo, porque por ahí una pregunta de uno puede ser la duda de muchos. Acá está la formación de números, pasamos. Y van a llegar a lo que es el repaso. La idea del repaso es que completen el carácter con el pinyin y los tonos.
Y de paso, si pueden leer, había una actividad, Emma, que habíamos hecho que se buscaran entre compañeros. ¿Este era el grupo? Sí, habíamos hecho de los audios de las 3 lecciones anteriores. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues no me ha llegado nada a mí. A mí me llegó uno anoche, no solamente. Uno. A mí también, Ujú. uno. Pero son un montón. Han tenido 4 días libres, chicos. Vamos, pónganse las pilas. Ustedes pueden. En 2 minutos lo hacen a esto. ¿Sí? Entonces, completan con pinyin. Les voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Cheshuo, ¿sí? Acá les voy a quedar así. Pero yo no tengo acá para poner los tonos, entonces lo que les conviene por ahí es hacerlo a mano, imprimirse la hojita y mandar o subir la foto. Sui xiao, you, duo, shao, shuo, shao. Entonces, teóricamente les tendría que quedar así. El pinyin debajo de cada carácter. Ay, así. ¿Sí? E inclusive no hemos estado avanzando, hemos quedado ahí hasta esperar que terminen de entrar todos, así que hoy día, fíjense, he hecho una sola lección, por lo tanto tienen un margen. Si ustedes sacan la lección 1, digamos la lógica de la lección 1, van a sacar todas las lecciones, porque solamente vamos a ir incrementando recordar caracteres, nada más. De todas formas, fíjense que no todos van a ser buenos para todo, o sea, es 1 en 1.000.000 que sea bueno para todo, para recordar, para escribir, para hablar, ¿sí? Por lo general me pasan casos aislados. Hay quienes son buenos escribiendo, pero no les gusta hablar. Hay quienes hablan hasta por los codos, pero no les gusta escribir. Entonces, hay quienes tienen una memoria fantástica para los caracteres. Y hay otros que tienen más memoria auditiva. Generalmente me pasa con los que son músicos. Con los alumnos que se dedican a la música, tienen muy buen oído y sacan los tonos ahí nomás. Entonces, bueno, vayan viendo esta lección y nos vemos la próxima clase, el próximo viernes a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, profe. Por nada. Ok. Bueno, nos vemos. 再见. 再见. 再见。再见. 再见.